la cual es buena, agradable y perfecta. Así que la palabra de Dios nos habla de no amar al mundo. Pues el mundo, como conocemos, es lo que Dios formó, la creación de él. Pero también se refiere al mundo, ese sistema pecaminoso que hay afuera. O sea, el Señor nos dice, no amen lo que está afuera, no deseen lo que está allá afuera. Porque hay gente que quiere ser salva, pero sin costarle nada. Y la salvación nos debe de costar. Como cantábamos ahora, un rayo de luz un día alumbró nuestras vidas y transformó nuestra manera de actuar, de pensar. Y cuando el poder de Dios entra en la vida de alguien, ya sencillamente empieza a operar el poder de Dios y uno sencillamente no puede pecar, no puede volver a practicar la maldad, porque ya entra a reposar el Espíritu de Dios, que es santo y quiere siempre que nuestras vidas sean santas y rectas delante de Él. Aleluya. Primera es en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces vamos a mirar estas tres partes que dicen no améis al mundo, porque nos está hablando muy específicamente de los deseos de la carne. O sea, la Biblia se refiere a las inclinaciones, a los impulsos, a las pasiones de esta naturaleza que es pecaminosa, porque siempre hay una lucha entre el espíritu y la carne, porque esta carne siempre quiere complacer lo que es el pecado, pero el espíritu quiere agradar a Dios. Así que hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. Y en Gálatas 5:16 al 21 nos describe las obras de la carne, que esto es la inmundicia, la lascivia, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Todo esto es un contraste con lo espiritual. Hay mucha gente que quiere seguir este camino y que uno le dice, qué bueno ustedes como adoran a Dios, pero es que yo no soy capaz. Ustedes como le oran al Señor, venga, ore por mí, ayúdeme, que yo no soy capaz. Vean, nosotros también estamos en este estuche de carne y nosotros también tenemos luchas diariamente por agradar a Dios, porque el enemigo que no duerme, él siempre está alrededor de nosotros y quiere hacernos caer. Pero si nosotros nos paramos en la roca que es Cristo, vamos a permanecer firmes y fieles y un día nos vamos a ir con Él. Pero la gente allá afuera se sorprende, bueno, esta gente que no toma, esta gente que no hace esto, qué gente tan aburridora. Pero si ustedes vieran, amigos, que este pueblo somos el pueblo más feliz y contento, porque no necesitamos lo que está allá afuera para ser felices. No, ustedes piensan que es que nosotros pasamos por un estanquillo y mejor dicho, es esos deseos de comprar licor o estar con tantas cosas que nos ofrece el mundo y que es como una camisa de fuerza. No, ya no nos hace falta, porque el Espíritu de Dios es el que gobierna nuestras vidas. Y yo quiero decirle, estimado amigo, usted que está aquí, deje que el poder de Dios entre en su vida. No ponga obstáculos, no ponga barreras. Y no piense que yo tan joven. No, yo cuando tenga tantos años, yo le voy a entregar mi vida a Dios. No es que yo estoy muy joven. No, yo no puedo desaprovechar lo que el mundo me ofrece. Y quiero decirle, estimado amigo, que la vida Dios la da, y usted no sabe si el día de mañana tenga la misma oportunidad que tiene hoy para ser salvo.
Pues resulta que en Lucas 12:13 nos habla del rico insensato, un hombre muy rico, un hombre que había cosechado, que pensó en su corazón: no, he cosechado tanto que estos graneros no acabe la producción que voy a sacar. Entonces se puso a pensar: no, voy a derribar estos graneros, los haré mayores. Hizo así como pensó, y cuando tenía toda esa producción y ya sabía que iba a vivir a lo Paché, dijo: no, alma, siéntate, regocíjate, disfruta. Y el Señor le dijo: oh, qué tan insensato eres, porque esta noche vienen a pedir tu alma. Oiga, le dijo a ese hombre rico, joven y rico, con toda la vida por delante, para disfrutar todos los placeres del mundo. Y el Señor le dice: qué tan insensato, porque esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que tú has provisto, ¿de quién será? O sea, uno se afana mucho en la vida para la sociedad de consumo, para conseguir, para adquirir. Necesito dinero, como es un televangelista con un mensaje tan diabólico, Belijín. Es que no, yo no quiero para qué oro en el cielo, para qué riquezas en el cielo, yo lo quiero en la tierra. ¿Cómo le parece? Un evangelista. Entonces, un mensaje diabólico, porque es mejor hacernos tesoros en el cielo que aquí en la tierra. Y si Dios lo bendice, gloria a Dios, porque hay hermanos que Dios los bendice y son muy fieles. Pero hay gente que está más enfocada en la riqueza, en adquirir, que en buscar de Dios, que en agradarle a Él. Entonces, los deseos de los ojos. También vemos un gran ejemplo en Josué 7, donde nos habla de este israelita Acán, cuando estaban conquistando las tierras, y el Señor les había dicho algo muy específico: que no tomaran del pueblo que conquistaran nada. Y sabemos la historia, ¿verdad? Sabemos que este hombre tomó un manto babilónico, o sea, se dejó deslumbrar por lo que veía, las riquezas, un manto babilónico hermosísimo. Porque déjeme decirle, estimado amigo, que así es el mundo, quiere deslumbrarnos, nos atrae, pero nos atrae y nos lleva al abismo. Un manto babilónico. También agarró unas monedas de plata y un lingote de oro. Y por causa del pecado de este hombre, el pueblo de Israel fue en una ocasión a hacer guerra con un pueblo, y lo eran un pueblo que no era nada en comparación con ellos, y sabía que Dios estaba con el pueblo de Israel, nada los vencería. Y le dijeron a Josué: no, vamos a ir tanta cantidad de israelitas, nos vamos a ir todo el pueblo para que no lo cansemos, no, esto es pan comido. Pero perdieron la guerra. Y el Señor le habla, o sea, Josué echa silicio sobre sí y se pone a llorar y a interceder ante el pueblo: Señor, pero ¿para qué nos sacaste? Para humillarnos, para que nuestros enemigos se rieran de nosotros. Y el Señor le dice: no, es que en el pueblo hay un anatema, hay alguien que pecó. Y empieza a hacer el filtro, y resulta que fue al filtro y va específicamente a la familia de Acán, porque esta historia es un poco larga. Y le dice: Acán, venga, hijo mío, adora a Dios, declárame lo que pasó. Y es que no, si me dejé deslumbrar por el manto babilónico, por las monedas de plata, por el lingote de oro. ¿Y saben qué le pasó a Acán y a su familia? Fueron sacados del campamento, apedreados, y fue quemada todas sus pertenencias, porque aún nuestro pecado y todo trae consecuencias. Dios nos puede perdonar y restaurar, pero el pecado trae unas consecuencias que hay que pagar con lágrimas. Dígame si no es mejor prevenir que curar. No es mejor prevenir. No es mejor decirle al pecado: no practico el pecado porque me trae unas consecuencias. Y puede ser que Dios sí tenga misericordia de nosotros y nos restaure, pero ¿qué tal si no?
¿Qué tal si no tenemos la oportunidad de ser salvos? Y si estamos en una borrachera y si estamos en otro lugar y perdemos la vida, ¿qué? He escuchado unas noticias de un hombre que estaba con otra mujer que no era su esposa, y un hombre le lanzó un piropo a esta mujer y ella está en un establecimiento y cogió un cuchillo y se lo clavó en el corazón y mató al hombre. ¿Y qué le tocó hacer a este hombre? No, pues declararse el culpable para salvar a la mujer y todo lo que le tocó pagar. Y él después dice, no, si yo me pongo a recapacitar y a pensar en las consecuencias de cuando estoy haciendo algo malo, no lo hago, no hago el pecado. Y eso es lo que el Señor quiere decirnos: no practiquemos el pecado, no deseemos lo que está afuera, porque nos lleva a la perdición de nuestras almas. Qué bueno es poder seguir este camino, seguir firmes en el Señor, porque tenemos una esperanza que si le somos fieles, pues un día estaremos eternamente en la presencia de Dios. Pero qué tal si no, estar eternamente en el lago de fuego, estar en un lugar de tormento por la eternidad. Y es precisamente de eso es lo que quiere salvarnos el Señor. También nos habla de la vanagloria de la vida. O sea, se refiere a la gente que es orgullosa, que se jacta excesivamente en los logros personales, en las riquezas, en las posesiones materiales, en el estatus, que viven de apariencias y dejan a un lado al Señor, porque ellos se creen tanto y se creen tan famosos y se creen los más, que piensan, ellos piensan que nada malo les va a suceder, que qué les puede suceder si el mundo está rendido a sus pies. Pero la palabra de Dios dice que qué ganará el hombre con ganar al mundo y perder su alma. Lo más valioso que hay en la vida es el alma, que sea salva, aleluya. No que logremos, o sea, la fama, las riquezas de este mundo, pero al final se pierda nuestra alma. Eso fue lo que le pasó a Acán, se dejó deslumbrar por las riquezas. Pensó y que podía vivir quién sabe qué manera, pero perdió su vida y perdió también su familia, aleluya. Entonces, ¿cuáles son la vanagloria de la vida según la Biblia? O sea, es el orgullo también, la soberbia, una vanidad vacía que se alimenta de la sabiduría humana. Entonces debemos también concientizarnos que el enemigo no duerme, el enemigo de nuestras almas, él no duerme y él está todo el tiempo acechando nuestras vidas, a ver de qué forma nos hace caer. ¿Y qué es acechar? O sea, el acechar es espiar, es observar, es vigilar cautelosamente. Él pone el enemigo trampas y engaños para hacernos caer. Y aquí tengo como objetivo específico identificar qué áreas de mi vida se encuentran más vulnerables. Si no hago nada al respecto, pues el enemigo aprovechará todo esto y me atacará. Entonces la palabra de Dios es muy enfática y en 1 Pedro 5:8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, razones por las que debo de velar, razones por las que debo de velar. Velad y orad, dice en 1 Pedro 5:8, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cantares 5:2 dice:
Yo dormía, pero mi corazón velaba. Y hay veces, cierto, hermanos, que nos ha pasado que nos acostamos adorando a Dios y uno despierta y es que cantándole a Él, recitando textos y que llorando y dormido, porque el Espíritu intercede por nosotros, aleluya. Aunque estemos dormidos, hay alguien que no duerme, y es nuestro Señor que pone cerco de protección alrededor nuestro, aleluya. Entonces, el escritor Pedro usa una figura literaria, un símil, y es una comparación, un lenguaje figurado. Y el lenguaje figurado da mayor viveza y elegancia al estilo y da mayor claridad. Al hacer la comparación de que el enemigo está como león rugiente. Entonces miremos algunos aspectos que utiliza el enemigo. O sea, el enemigo anda alrededor nuestro, el enemigo nos acecha, nos observa con atención, con cautela, a ver si alguien está débil para atacarlo, para hacerle daño. Entonces los leones también saben quién está débil y se convierte en presa fácil para devorarlo. Yo quiero decirle que el enemigo es tan astuto que él no improvisa nada, sino que él hace un estudio minucioso de cada persona y la debilita, y la debilidad de cada persona se constituye en su mejor arma para atacarnos. El enemigo, él sabe esperar el tiempo para atacar. Es experto en el camuflaje. Él sabe pasar desapercibido. No es que el enemigo, usted puede pasar, digamos, las fiestas decembrinas que pasaron, y el enemigo es tan astuto que le dice: venga, es que una copita no le hace daño, tómese esta. Y empieza a tomarse una y la otra, y cuando despierta ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Ya está ahí en la trampa del enemigo. Y dice: no, es que el Señor sabe que uno es carne, el Señor tiene misericordia, el Señor lo perdona, el Señor sabe que no somos capaces. Pero la palabra de Dios dice que el Señor nadie se puede burlar, que todo lo que sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. Entonces el enemigo utiliza de acechos y emboscadas. Y él sabe en qué momento va a salir y va a atacar. El enemigo también, como los leones, trabajan en equipo y ponen un cerco. O sea, rodean la presa y la atacan. Así son las fuerzas del mal. Ellos no trabajan solos. ¿Cuántos demonios salieron del endemoniado Gadareno? Una legión, ¿cierto? Y una legión, porque nos está hablando en el lenguaje griego, constaba alrededor de 6,000 soldados. O sea que algunos escritores dicen que alrededor de 6,000 demonios salieron del endemoniado Gadareno. O sea que el enemigo no trabaja solo, trabaja en equipo para destruir a la humanidad. El enemigo aprovecha la noche, o sea, como los leones, la caza nocturna, ya que ellos tienen una muy buena visión y se aprovechan de los animales que no tienen buena visión para atacarnos. O sea, cuando perdemos la visión, cuando dejamos permear cosas del mundo a nuestras vidas, porque resulta que la vida cristiana es como una barca que debe pasar de una orilla a la otra y pasar por el agua, que el agua tipifica el mundo, el sistema de pecado, y esta barca debe pasar de este extremo al otro, pero no puede pasarle agua, no puede filtrarse el agua,
porque si se filtra el agua vamos perdiendo la visión. Ataque a las presas más grandes. O sea, el león ataca presas como búfalos. Ruedan a los animales separándolos del grupo y se unen muchos de estos leones a la cacería y los agarran de la garganta de las víctimas y también los agarran del lomo para derribarlos, para dañarle la columna y estos animales desfallezcan y sean presa fácil. Tienen una táctica de matanza. Tras una persecución corta saltan sobre la espalda y la muerden y los derriban. El enemigo es un maestro en el engaño. En Génesis 3:1 nos describe cómo cayó Adán y Eva, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que os ha dicho Dios, no comáis del huerto, del árbol del huerto. Entonces el enemigo engañó por los ojos también a la mujer. Y el Señor nos dice, el enemigo nos dice: no morirás si consumes drogas, no morirás si tienes relaciones sexuales prohibidas, no morirás si te emborrachas y practicas esto. Es una mentira y una trampa del enemigo, porque el pecado trae unas consecuencias y produce unas cadenas en el ser humano que solo el poder de Dios puede derribar, solo Dios puede destruir. Entonces el Señor nos dice estar velando y orando, estar firmes. Y en Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Entonces, ¿qué debo de hacer si soy humano, si tengo tanta lucha con esta carne? En el Salmo 92:10 dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Oiga, de este texto sale una profundidad inmensa, porque resulta que los búfalos segregan un aceite y cuando los leones van a atacar, los resbalan con ese aceite que tienen ellos y no pueden con los búfalos. Entonces todos sabemos que el aceite tipifica la presencia de Dios, y si ese aceite, que es el poder de Dios, lo tenemos en nuestras vidas, por eso cuando el enemigo llega a acechar contra nuestras vidas, él tiene que resbalar y él no puede con nosotros, no porque seamos muchos, sino que es el poder de Dios que nos guía, que nos guarda y que él pone un cerco de protección alrededor de nuestro y no puede contra nosotros. Aleluya. Pero es porque nosotros nos encomendamos a él, porque sencillamente hay que morir al pecado. Porque no puedo seguir practicando el pecado si yo quiero tener si yo quiero que Dios me ayude, no practique el pecado. Si usted quiere que le haya bien en la vida, aléjese de lo que pone como ese muro y no deja que el poder de Dios entre en su vida. Aléjese del pecado, no lo siga practicando. Pídale a Dios fuerzas y él las dará, y él lo llenará con su Santo Espíritu. Aleluya. Va lo que dice en Isaías 40, 29 al 31. El Señor, él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Vea, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y en Nehemías 8:10 dice: el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Aleluya.
Entonces vamos a ir terminando, porque en la palabra de Dios también hay un texto que me habla de las estrategias que un estratagema. El estratagema es un engaño también planificado, porque viene de gema, y la gema es una piedra preciosa, pero el engaño que utiliza el enemigo es también planificado, que es comparado con esa gema preciosa, o es también elaborado el plan del enemigo, que es una gema, es algo increíble que el enemigo hace. Pero ¿qué es lo que nos va a ayudar a seguir este camino? Es buscar el rostro del Señor. El Señor nos dice: no practiquen las cosas que están en el mundo, no imiten lo que está allá afuera. Y nos dejó grandes ejemplos, y vemos en la historia de la Biblia cómo le fue a la gente que no escuchó la voz de Dios, o cómo le fue al pueblo de Israel cuando desobedecían al mandato de Dios. Cuando eran perseguidos por pueblos inclusive menores que ellos, y eran masacrados, y eran humillados, y eran llevados esclavos. Pues precisamente eso es lo que el enemigo quiere con nuestras vidas. Quiere que seamos infelices, quiere que seamos presa fácil, que estemos esclavizados por el poder del enemigo. Pero no, aquí hay un poder muy grande y supremo. Aquí Dios puede ayudarnos a seguir y a romper toda cadena, toda barrera. Y estimado amigo, no tema lo que está allá afuera. Créale a Dios, crea en sus promesas, entregue su vida a Dios, y Dios nos va a ayudar a seguir este camino, y las cosas van a ser mejores. Siempre va a haber dificultades, siempre va a haber problemas, pero de la mano de Dios lograremos salir adelante. Vamos a ir terminando. Yo invitarles que nos pongamos en pie y vamos a orar para que sea el Señor que nos ayude a continuar en este camino, para que Él nos dé la firmeza y la fortaleza de terminar esta carrera en victoria. Y a los amigos que nos visitan, queremos regalarle una oración a ustedes. Vamos a hacer una oración por esos amigos que están aquí. Vamos a pedirle al Señor que ellos tengan un encuentro personal con Dios, que no salgan iguales a como entraron en este lugar, sino que algo pase en sus vidas. Deje que el poder de Dios opere en su vida. Pero ¿será que yo tan pecador? ¿Será que Dios me escucha a mí? Si yo hice tal cosa, ¿será que Dios tiene misericordia de mí? Porque pensamientos de esos llegan a la vida del ser humano, pero son pensamientos del enemigo que es experto en mentir y engañar. Déjeme decirle, estimado amigo, que el Señor dice en su palabra que Él murió por el más vil de los pecadores, y Él nos ama tanto que Él entregó, el Señor, su vida por nosotros, que no valíamos nada. Vamos a orar y vamos a poner la confianza en Dios, que Dios pueda hacer algo en tu vida, que Dios pueda ayudarnos.